Dios. Señor Jesús, en el nombre de Cristo, te damos las gracias. Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nadie, Señor, como tú. Dios, solamente en ti podemos hallar, Señor, consuelo y alivio a nuestras vidas y a nuestros corazones. Solamente en ti, Señor Padre, podemos encontrar, Dios, el alimento a nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu, Señor, para poder guardarnos irreprensibles a tu venida. Señor, te pedimos que tú estés en este momento, Señor, en este estudio, que tú estés, Señor Jesús, en este momento, en este lugar, Señor, y en cada uno de nuestros corazones. Te pido, Dios, que tú nos acompañes para poder aprender de ti en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya tienes Génesis 6? Ok, Génesis 6. Vamos a leer a partir del versículo 9. Génesis 6, 9. ¿Lo tienes? Ok, dice así. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta ahí. Fíjate bien, el versículo 8 del mismo capítulo de Génesis 6 nos dice que Noé halló gracia delante de Dios. Vete al versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y con ese termina uno de los pasajes que nos narra acerca del crecimiento del pecado y de la maldad en la raza humana y en el mundo en aquel entonces. ¿Se acuerdan que los hijos de Dios con las hijas de los hombres allí se mezclaban, hicieron un merquetengue y a Dios no le agradó? Y de ahí nace precisamente el estudio que vimos en alguna ocasión, de que Dios se arrepintió en su corazón de lo que había hecho. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y se acuerdan que les dije que la palabra arrepentir era doler, como si rasparas algo. Entonces a Dios le dolió haber hecho al hombre en aquel entonces por la maldad que ellos se habían entregado desde aquel entonces. Ahora, en medio de toda esa generación impía, en medio de toda esa generación que no buscaba de Dios, hubo un hombre que se llamó Noé. Por cierto, ¿algunos de ustedes saben qué significa el nombre de Noé? El nombre de Noé significa consolación o reposo. Ténganlo aquí muy en cuenta, porque ahorita les va a ir cayendo el 20 de lo del asunto de la predicación y de los versículos siguientes. El nombre de Noé significa consuelo o reposo. Noé halló gracia delante de Dios. Dice la Biblia: Noé no halló favor ante los ojos de los hombres. Ellos lo odiaban porque su vida y la predicación, lo que hacía con su vida, condenaba al mundo. Y hallando gracia ante los ojos de Jehová, le hizo más verdaderamente honorable que los hombres de renombre. Cuando el resto del mundo era malo, Noé mantuvo su integridad y la buena voluntad de Dios para con Noé produjo esta buena obra en él. Él era justo, esto es, un hombre justificado ante Dios por fe de la simiente prometida. No solo fue honesto, sino devoto de Dios, y su afán constante era hacer la voluntad de Dios. Para poder seguir en este asunto, necesitamos entender una palabra especial: justificación o justo. Vamos por favor al libro de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 2. No le pierdas el dedo ya, Génesis. Gálatas 3,
versículo 2. ¿Qué es la justificación? Fíjate, dice Gálatas 3:2, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu con E mayúscula, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ok? Tú y yo tenemos a Dios en nuestras vidas por lo que hacemos o por lo que Dios ha puesto en nosotros, por haber creído nosotros en Dios. Por lo que Dios ha puesto en nosotros, no por lo que tú quieras hacer, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Dios ha puesto en ti a través de tu creer en Dios. Ahora, vete a buscar Hebreos 11. Hebreos 11, está ahí aquí, unas hojas adelante. Hebreos 11. Y el versículo 7 dice la siguiente manera, dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1 que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener fe en Dios es creerle aún y a pesar de que las cosas no las tienes en tus manos. Para que tú le puedas creer a una persona en la actualidad, tú entre esta persona y tú necesitas ver un papelito. Dices, papelito habla, ¿no? Tiene que haber algo entre tú y yo. Si yo te presto, debe de haber un recibo. Si yo te doy, debe de haber algo. Siempre debe de haber algo para tú confiar en la gente en la actualidad. En aquel entonces no existía eso. La gente creía por la mera palabra de las personas. Y cuando y más Dios decía que iba a hacer, la gente tenía que creerlo. Ahora, Noé tuvo diferentes problemas en lo que Noé hizo para poder ser hallado en gracia y en justicia, para poder figurar entre los personajes de la Biblia y poder ser llamado justo. Y algo de lo que tuvo Noé fue precisamente que creyó cuando aún no sabía qué era lo que iba a pasar. Creyó cuando aún él ni siquiera podía ver lo que iba a pasar. Vamos ahorita a platicar un poquito más de eso. Ahora, justo es una persona que vive por la fe en obediencia a Dios. Esa es una persona que es justa. Vamos a leer Romanos 3. Vete a buscar Romanos, libro de Romanos. Romanos 3. Mientras lo encuentras, te voy diciendo una de las cosas que tenía Noé en su contra. La gente de aquel entonces no quería a Noé. La gente de aquel entonces, cada vez que Noé hablaba, y hablaba acerca de lo que Dios le había dicho, porque Dios le dijo, voy a hacer un arca, haz un arca porque va a venir un diluvio. Entonces, en esa arca, en ese barco, tú vas a meterte con tu familia, tu animal y todo lo demás. Y la gente no le quería creer, o la gente cada vez que escuchaba a Noé hablar de Dios, o a Noé hablar de un juicio, la gente le juzgaba loco. Ahora, ¿quién crees tú, o quién te imaginas que tuvo también esta influencia o este impacto en la vida de los seres humanos cuando estuvo aquí en tierra? Jesús. Cuando Jesús andaba aquí en tierra, él ni siquiera necesitaba hablar una sola palabra. Él ni siquiera necesitaba decir una sola frase. Con el simple hecho de que Jesús pasara por en medio de una multitud, esa multitud empezaba a sentir una necesidad de Dios grandísima. Esa multitud empezaba a sentir en su corazón que algo estaba fallando, que algo estaba mal. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando te empiezas a conocer a Dios, cuando tú lo conoces de una manera efectiva en tu vida, no nada más de dientes para afuera, sino lo empiezas a conocer bien a Dios.
¿Cuáles son las cosas o de qué cosas Dios te empieza a decir que hagas en tu vida? Dios te empieza a decir que quites cosas. Dios te empieza a decir, estás mal en aquello. Dios te empieza a decir, yo no puedo fluir a través de esta vida porque necesito ser entregada, y para ser entregada necesito que tú me des esto y aquello. Ahora, vamos a leer Romanos 3, 9. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo. Dice, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Aquí viene lo bueno, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiero que vayas a buscar ahora el Salmo número 14. Salmo número 14. Salmo número 14. Y precisamente habla de lo que acabamos de leer en Romanos, y dice así: dice el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová le invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Quién dice en su corazón, no hay Dios? El necio. Ahora, si regresamos nuevamente a Romanos 3, del 10 en adelante, dice, no hay quien busque a Dios, no hay justo en la tierra, no hay quien busque la voluntad de Dios para su vida, porque todos nos hemos desviado a un solo acuerdo de todos buscar lo nuestro propio y no buscar lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué te lo estoy platicando en relación a lo que estamos hablando de los versículos de Noé, o de lo que era el diluvio? Tiene mucho que ver. Cuando la maldad se vuelve general, la ruina no está lejos de una nación. Mientras una nación haya un remanente de gente que ore, que pida a Dios para que Dios vacíe su ira de esa medida de Dios antes de que se llene, los juicios pueden ser aplazados. Pero cuando todas las manos están ocupadas en echar las cercas abajo por el mismo pecado y nadie se pone en la brecha para repararla, ¿qué se puede esperar de esa nación? Había muchísimo pecado en aquel entonces. Si ustedes van a unos versículos antes, podemos señalar y podemos ver que el pecado había prevalecido. De hecho, el título de los versículos anteriores es la propagación o la multiplicación del pecado en la tierra. Entonces, había mucho pecado en aquel entonces. Toda clase de pecados se hallaban en los hombres y corrompieron la adoración, que era lo más importante, la adoración a Dios. El pecado siempre llena la tierra con violencia, y esto justificó plenamente la decisión de destruir Dios a toda la humanidad, a todo el mundo. Dijo, los voy a destruir
porque ya hay mucho pecado, porque las cosas están muy mal en la tierra. Entonces voy a destruirlos y voy a mandar un diluvio. Ahora, vete por favor otra vez a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y les quiero hablar acerca de la necesidad que tú y yo podemos tener en nuestra vida. Romanos capítulo 1 dice, 1:18, perdón, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Jesús, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues escucha esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y sigue platicando Pablo acerca de un chorro de cosas que le pasaron a esa generación. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos, o en aquel entonces, cuánta gente se inclinaba delante de una imagen para poder decir que estaban desviando su adoración? ¿Cuánta gente se inclinaba delante de una imagen? ¿Quién sabe? No lo sé. Como pudieron ser muchos, no pudo ser ninguno. Los que se inclinaban delante de una imagen, delante de algo que era la creación. Yo te digo a ti, ¿cuántos de ustedes ahorita como cristianos, como seres humanos, como hijos de Dios, nos hemos inclinado ante una imagen? No, pastor, ni Dios lo manda. Ahora, dice la palabra aquí en Romanos, dice, porque profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es lo que hace el necio, según el Salmo 14? Dice en su corazón, no hay Dios. Porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben ustedes que una de las corrientes filosóficas que en la actualidad está metiéndose en las iglesias es precisamente el humanismo? ¿A algunos de ustedes les suena el humanismo? El humanismo, entre otras cosas, es tú lo puedes, tú sabes, tú tienes muchísimo potencial, tú eres suficiente, y en muchas maneras te alejan de la dependencia a Dios. Cuando la Biblia nos habla acerca de una total dependencia a nuestro Creador. El humanismo es una cosa de la que está hablando aquí precisamente Pablo en Romanos 1, del 18 en adelante. La gente comienza a creer que es autosuficiente. La gente comenzamos a creer, aún como cristianos, que lo tenemos, y lo que tenemos lo hemos ganado por nosotros mismos. Que las cosas se han hecho por lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, dijera algún músico por ahí, yo le toco a Dios con lo mejor que tengo, pero si Dios no te lo hubiera dado, ni siquiera podías tocarle a tu Dios. ¿Sí me explico? Es que yo predico de Dios muy padre, yo hablo de Dios muy padre, pero si Dios no te hubiera rescatado, ni siquiera te hubiera dado palabras para hablar. Entonces a veces creemos que lo que hacemos es mejor
que lo que tenemos adentro. Dice Gálatas 3:2: ¿por qué han recibido ustedes el Espíritu? ¿Por lo que han hecho o por lo que Dios ha puesto en ustedes? Ahora tú y yo necesitamos gloriarnos por lo que hay adentro de nosotros, en esta iglesia, por lo que significa Dios en esta iglesia. No porque haya buenas personas, no porque tengas talentos, no porque tengas habilidades, o no porque sepas hacer algo mucho mejor que otros, porque todo lo que Dios ha puesto en tu vida siempre es de parte de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con Génesis? Demasiado. El asunto es lo siguiente: mucha gente de aquel entonces con Noé dijo, es que Noé, tú estás hablando de una cosa que nosotros no podemos entender. Primero, dices que somos malos y que Dios nos va a destruir. Primero, ¿en dónde está Dios? ¿Dónde ha estado Dios desde hace generaciones atrás? ¿Dónde ha estado Dios? Yo no lo puedo ver a Dios. ¿Dónde está Dios, Noé? Ahora dices que va a llover. Yo ni siquiera sé qué es llover. No ha llovido nunca en la tierra. ¿Cómo puedes decir tal mentira? Dices que Dios nos quiere salvar. Bueno, ¿de qué nos va a salvar? Si yo las cosas las estoy haciendo bien en mi vida, Dios ha puesto estos talentos y estas cosas en mis manos y hay que hacerlas. Noé se encontraba con que la gente no podía entender lo que Dios quería para esa generación. Ahora, vete a buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Yo les decía hace ratito, ¿quién se acuerdan ustedes que traía convicción de pecado con su sola presencia? Jesús, ¿no? Y por esa convicción de pecado que la presencia de Dios traía a la gente, o la gente lo odiaba o la gente lo amaba. ¿Por qué crees que la gente lo llegara a odiar a Jesús con su presencia, con la convicción de pecado? ¿Por qué crees que lo odiaban? Porque sus obras eran malas y porque no querían acercarse a Dios. ¿Por qué la gente lo amaba? Porque podía, aún con sus cosas malas de su vida, en su corazón, podía tener misericordia en Dios y podía acercarse a Él y poder tener una esperanza y decir, Señor, gracias porque estás aquí. Porque aún siendo pecador, Señor, te doy las gracias porque tú puedes darme vida y vida en abundancia. ¿Se acuerdan ustedes de una mujer, un personaje muy emblemático en la vida de Jesús, que era la mujer que derramó y ungió, la que derramó perfume en los pies de Dios, de Cristo, le jugó sus labios, y los demás estaban allí y le decían, si éste supiera con quién está tratando. O sea, era una ramera, era una prostituta, era alguien que pecaba muchísimo. Sin embargo, la presencia de Jesús había tenido convicción de pecado a ella, y ella había podido entender la necesidad que tenía de Dios. Quiero leerles Juan 3 a partir del versículo 19. Dice, previo nos dice que somos libres de condenación los que creemos en Cristo, ¿cierto? Luego dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, el que nada debe, nada teme. En otras palabras, tú y yo somos pecadores, dice Romanos. No hay justo ni aun uno. Todos los que estamos aquí somos una bola de pecadores y pecadoras. ¿Sí o no? Yo el primero, dijo Pablo. Todos la regamos y la regamos todos los días de nuestra vida. Sin embargo, el asunto es que necesitamos entender la necesidad de Dios en nuestra vida.
Aún y a pesar de que la regamos incesantemente, constantemente, permanentemente, diligentemente, exageradamente, entonces nos seguimos regando. Dios dice, no te preocupes, abogado tienes para con Cristo que te puede echar la mano. Pero la gente en aquel entonces no entendía a Noé. Le decían, Noé, es que no puede entender. Tú me dices que Dios va a traer ira y condenación a este lugar y a todo lo que estamos viendo. Pero ¿cómo puede ser esto posible si somos la creación divina de Dios? Somos la corona de la creación de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo puedes tú decir que Dios nos va a destruir? Y es porque cada uno de ellos había caído en su propio envanecimiento, había caído en sus propios deseos, en sus propios razonamientos, en lo que ellos pensaban que era lo mejor. Y este mismo patrón de pensamiento y de razonamiento lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia de Israel, a lo largo de toda la historia de la gente que fue y mató a Jesús. Se envanecieron en sus propios pensamientos, todos los fariseos, los saduceos y toda la gente que lo mató. Se envaneció en lo que ellos creían que era lo mejor. Ellos tuvieron algo de que envanecerse, que era la ley. Y le decían a los discípulos, a ver, nosotros tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos los rituales, tenemos cómo llegarnos a Dios en el tabernáculo, en el templo. Y le decían a todos los apóstoles y todos los que andaban atrás de Jesús, ¿y ustedes qué quieren? Y la gente decía, solamente tengo a Jesús. Y los fariseos decían, a ver, no me entendiste. Te estoy diciendo, yo tengo los rituales, tengo la ley, tengo los profetas, tengo el templo. ¿Tú qué tienes? Pues yo nomás tengo a Cristo, decía por allí el pescador. Entonces no tienes nada. Se envanecieron en lo propio, se envanecieron en lo que ellos creían que era lo mejor. ¿Alguna vez te han dicho esto? Yo tengo los palacios más grandes, yo tengo la religión más grande, yo tengo los ritos más grandes. ¿Y tú qué tienes? ¿Tú qué te han dicho eso como cristiano? Para haciendo una comparación con la religión popular, que te dicen, mira, nosotros tenemos esto y esto y esto y aquello y las tradiciones y no sé qué y todo, ¿no? Y luego te dicen, pero tú qué, nomás te metes en un lugarcito y alguien ahí te explica la palabra de Dios. Tú no tienes nada. Mira, nosotros tenemos una enorme parroquia y ya nos mandaron remodelar y pintar y todo. Tenemos un chorro de cosas. ¿Tú qué tienes? ¿Estás pagando renta? La gente podemos meternos y enfrascarnos en sus propios pensamientos y ser necios a final de cuentas. Y la necedad te lleva a que no temas a Dios. Romanos 3 dice que ese necio no tenía temor de Dios. ¿Y cuál es el principio de toda sabiduría según la Biblia? El temor a Jehová. Entonces no puede contradecirse una cosa con la otra. El versículo 13, vamos a regresar otra vez a Génesis. Génesis 6. Versículo 11 y versículo 12 dice Dios a Noé: es que la gente está muy corrompida, es que la gente tiene mucho pecado, es que en la tierra hay mucha violencia. ¿Te acuerdas lo que decía el Salmo 14 acerca de los buenos? ¿Sí te acuerdas o no? Vete a buscar otra vez el Salmo 14. ¿Qué te decía el Salmo 14 acerca de los buenos? ¿Quiénes son los buenos? En primer lugar, ¿verdad? Los que buscamos a Dios, ¿no? Los que somos justificados por su sangre. Supone que somos los buenos. Ahora, ¿qué dice Dios de los buenos aquí en el Salmo 14? ¿Qué dice? Dice el versículo 2: Jehová vio desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, no necio, algún entendido que buscara a quién, a Dios. Fíjate bien, la gente te puede decir:
es que tú eres un ignorante, porque no sabes ni dónde estás metido, ni qué es lo que crees, ni tienes los fundamentos para creer, ni siquiera tienes las palabras para rebatirme lo que te estoy preguntando. Porque ellos saben de todo. Entonces, no tienes ni siquiera las palabras para decirme, para rebatirme lo que estoy preguntando. Y aún así tú quieres creer, y aún así tú quieres, y aún así tú quieres seguir. Eres un necio. Estás creyendo en algo irracional. Estás creyendo en algo que no tiene ningún fundamento. El hecho de que tú no sepas contestar en un dado caso no quiere decir que no tengas fundamento. Dice el Salmo 14, dice: busqué a alguien que tuviera entendimiento, alguien que buscara a Dios. El principio de toda sabiduría, para que la sabiduría dé un entendimiento, se necesita confiar y buscar a Dios. ¿Cuánta gente de aquel entonces, de la generación de Noé, crees tú que buscaba a Dios? Casi ninguna. Pero Noé fue hallado en gracia delante de Dios. ¿Por qué Noé fue hallado en gracia delante de Dios? El versículo 9 dice: caminó Dios con Noé. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho acerca de caminar con Dios? ¿Quién fue el que caminó con Dios también? ¿Cuál fue el otro? Enoc. ¿Qué les dije acerca de caminar con Dios? Una persona que camina con Dios es una persona que vive con Dios, una persona que depende de Dios, una persona que busca a Dios en todos los aspectos de su vida. Una persona que camina con Dios es una persona que se codea con Dios, es una persona que tiene intimidad con Dios, y no nada más va a una iglesia nomás por ir, sino que tiene intimidad con el Rey, que tiene intimidad con aquel que nos creó. Ahora fíjate bien, después de esto el versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: después de todo esto he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé se encontró muchos obstáculos para construirla. Primero, nunca había llovido. Génesis 2, 5 y 6 dice que la tierra en aquel entonces era regada con un vapor que salía. No había llovido en aquel entonces todavía. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Dios en los días de la creación? Separó las aguas de las aguas, ¿ok? Y hubo un espacio intermedio entre las aguas. Es decir, había una capa de agua en la atmósfera, estaba guardadita ahí. Si tú te vas, por ejemplo, al libro de Pedro, dice que Dios tiene un granizo especial para los últimos días. ¿Dónde lo tiene? No lo sé. ¿Fuego lo tiene? Sí. ¿Cuándo lo tiene? No lo sé. No está adelantando el siguiente estudio. Cuando dice que haré un pacto contigo, no destruir jamás la tierra nuevamente por medio del agua. Bueno, el asunto es: Dios estableció que la capa de agua circundara la tierra con un propósito que iba a ocurrir mucho tiempo después. No se encontró con varios obstáculos. Primero, nunca había llovido. Nunca en la vida había llovido hasta el día de Noé. Dos, tenía que hacer un arca. ¿Cómo ustedes se acuerdan o saben o se imaginan cuántos años tardó Noé en hacer el arca? No se la aventó en 3 meses. ¿Cuántos creen que se haya aventado Noé? ¿Más de 100? ¿30 años? 120 años se aventó Noé haciendo el arca. Es un chorro de años. Otro. Y algunos de ustedes saben cuántos años tenía Noé cuando Dios le dijo que construyera el arca. 500 años. Imagínate, ya grande el Noé, y todavía mandar a hacer una arca, mandar a construir, porque no había madererías, tenía que ir a cortar los árboles, tenía que ir a escombrarlos, tenía que cortarlos también, no había sierras, por eso tardó tanto tiempo también el Noé. Y Dios le dijo: voy a hacer esto. Ahora, otro obstáculo que Noé se encontró, la gente nunca le entendió, porque la gente estaba entenebrecida y envanecida en sus propios razonamientos. No buscaba a Dios.
¿Se acuerdan cuáles eran las cosas que Dios quería con los antiguos personajes? La adoración, desde aquel entonces, la adoración constante a ese rey. Otro obstáculo que Noé se encontró. Dice en Salmo 14, no había quien se pusiera delante de la ira de Dios. Ustedes recuerdan el personaje de Moisés, cuando en cada ocasión el pueblo de Israel la regaba, en cada ocasión que el pueblo de Israel hacía enojar a Dios, porque lo hacía enojar por todas las burradas que cometían, Dios los había sacado de Egipto, les había guardado de plagas, les había guardado de la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, los había sacado de Egipto a todo el 1,5 millones de personas, a todo ese 1,5 millones los había hecho pasar por medio de un mar seco. Imagínate las paredes de agua allí a un lado del tuyo, y tú ibas pasando así, y de repente ves el pececito y puedes meter la mano así. No, yo me lo supongo. ¡Qué milagro! O sea, ni se había hecho en aquel entonces, ni se ha vuelto a hacer. Y ellos pudieron ver ese milagro. Después, cuando llegaron al desierto, yo les digo: aquí les voy a dar de comer, les voy a dar agua y todo lo demás, y yo voy a estar hacer su sustento. Voy a poner la columna de fuego aquí y una nube para que los tape del sol. Y dijo Moisés a todos los demás: voy a ir a platicar con Dios. Y después de que regresó Moisés, ¿qué fue lo que pasó? Se encontró porque ya estaban adorando a un becerro de oro. Imagínate el enojo de Dios. ¿Alguna vez tú le has dicho a tu hijo: voy a salir a la tienda, en 30 minutos quiero que termines tu tarea, si no la terminas, a ver, para? ¿Alguna vez has salido a la tienda, te has regresado o le has encargado algo? Quiero que limpies, quiero que hagas, no sé, algo, y regresas y el chiquillo está por allá jugando en el Nintendo y te dije que lo hicieras? ¿Por qué no lo hiciste? Ahorita, a ratito, sé todo el tiempo. ¿De qué te dan ganas? Agarras al chiquillo, le dices: te dije desde hace rato que lo hicieras de esta manera. Imagínate Dios, si el mandamiento número 1 era: no tendrás dioses ajenos delante de ti, y vas a honrarme, adorarme con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y de repente baja Moisés y se encuentra con el becerro de oro. ¿Qué coraje le pudo haber dado a Dios? Mucho. Ahora, entre el coraje de Dios y la ira de Dios, y la gente necia: ¿yo qué hice? No hice nada. Y Dios que los iba a destruir a todo el pueblo de Israel, de repente sale Moisés: espérame, Señor, espérame. Señor, tú ya nos sacaste de Egipto, hiciste maravillas allá, la gente de todas las naciones vio lo que tú hiciste. Al faraón lo sepultaste en el mar muerto, en el mar rojo, perdón. A todo su ejército lo sepultaste ahí. Si tú el día de hoy, Señor, en mi humilde opinión, destruyes a todos estos israelitas que son de dura cerviz, ¿sabes lo que van a decir todos los demás pueblos de ti? No de ellos como quieran, los que se mueran, pero ¿sabes qué van a decir de ti, Señor? Que no eres grande, que no eres poderoso. Y Moisés aplacó en muchísimas veces la ira de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos puesto en la brecha? Fíjate que el asunto de ponernos en la brecha, el asunto de ponernos delante de Dios, es algo que tiene un valor espiritual enorme y un compromiso espiritual enorme. Dios siempre busca a alguien que intervenga. Dios siempre busca a alguien que se quiera aventar el trompo a la uña y decir: yo le entro, no importa lo que venga, yo le entro y estoy contigo, Señor, y voy a obedecerte y te voy a bendecir y te voy a glorificar, no importa lo que venga, yo siempre voy a estar contigo. ¿Y sabes cuántos ha encontrado Dios? Bien poquitos, bien poquitos. Y en aquel entonces
Noé dijo, Señor, mira, no les hagas caso, mira, lo que pasa es que ellos andan en sus propios pensamientos, no les hagas caso, por favor, perdónalos. Aún el mismo Jesús se acuerda de la cruz, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofre, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le dio santo y seña, le dio los planos a Noé para que hiciera el arca. Nunca le dijo cuánto le iba a costar. Sin embargo, le dijo, la vas a hacer de esta manera, así es y así. Echándole cálculos y a ojo de buen cubero, el Noé, me imagino que se puso a pensar cuánto me cuesta hacer esta arca. Cuando a ti te dicen, quiero que hagas este trabajo, tú más o menos te tanteas a ver cuánto tiempo me voy a llevar. Dice la palabra que aquel que se pone a planear tiene que ponerse a planear en base a lo que tiene en sus manos. ¿Alguna vez Dios te ha dicho que hagas algo sin que tengas nada en tus manos? ¿Alguna vez, así como a Noé, Dios te ha dicho, hazlo? Y tú dices, Señor, me va a costar. Sin embargo, Dios te dice, hazlo. Y tú dices, Señor, me va a doler. Y Dios te dice, hazlo. Ok. ¿Sabes tú que más allá de que había gente en la generación de Noé que buscaba hacer el bien, había gente que buscaba destrucción para esa misma gente? Había gente, como un ejemplo, que ponía su bardita o ponía su cerca en su casa y llegaba otra gente y se ocupaba. Más allá de construir, la gente destruía su propia vida espiritual. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti, quiero construir algo nuevo en ti? Quiero construir algo nuevo en tu vida. Quiero construir algo nuevo en tu familia y en tu hogar. Quizá no lo veas nunca, como Abraham nunca lo vio, pero de que Dios lo cumple, Dios lo va a hacer. Dios le contó a Noé que iba a destruir el mundo con agua, entendiendo que la comunión íntima con Dios está con aquellos que le temen. Salmo 25:14 dice, la comunión de Dios íntima está con aquellos que le temen. Pero qué tan alarmante sería el anuncio de la destrucción, que no había ninguna manifestación visible de ella. El curso de la naturaleza y la experiencia parecía contrario a la probabilidad de que ocurriera este diluvio. Sin embargo, Noé, a pesar de todo, empezó a hacer los preparativos para salvarse él y su familia. Inclusive Noé dijo, Señor, pues yo no sé ni qué es llover, yo no sé qué es que caiga agua del cielo, yo no sé qué es eso, pero yo te creo a ti. El arca, vamos a ver el asunto del arca, probablemente de madera de ciprés, ahí dice de madera de gofre, pero el gofre era una madera muy parecida al ciprés, con otras palabras, ciprés. La madera de ciprés es famosa por su durabilidad y abundante en todas las montañas de Armenia, ahí donde se desenvolvió Noé. Dijo, hazla con aposentos o pequeñas celdas, embadúrnala por dentro y por fuera con brea mineral o con asfalto, o en otras palabras con chapopote, que extendida sobre la superficie le va a ser impermeable, no le va a pasar nada. Según la descripción del arca, escucha esto, la descripción del arca del arca de Noé no era un buque, no era un barco tal cual. Si tú te vas a la raíz etimológica hebrea del arca, dice, y le mandó que construyera un arca, te vas a encontrar con que la raíz etimológica en hebreo significa casa.
En otras palabras, le dijo, construye una casa grandotota y mete ahí muchos animales y haz sendas y hazle segundo y tercer piso porque va a venir el diluvio. O sea, ni siquiera la palabra se asemeja con barco, es casa. En base a esto, era una inmensa casa destinada no para navegar, porque no tenía ni timón, sino para flotar en medio de todo el agua. Muchas veces queremos ponerle timón a las cosas que Dios hace en nuestra vida y no estamos dispuestos a esperar en Dios a donde quiera que Él nos lleve. Dice el Nuevo Testamento, porque los que son nacidos del Espíritu no saben ni a dónde van ni de dónde vienen, porque su esperanza está en Dios. ¿Cuánto medía el arca? ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? No en codos, pero más o menos traducido a metros de este entonces, medía como 130 metros el arca, de largo, así grandísima. Medía como 22, 23 metros de alto, no, perdón, de ancho, y como 13 a 15 metros de alto. Entonces estaba grandísima. Más o menos el equivalente es como si fueran como un chorro de vagones de tren metidos allí dentro de esa arca. Noé fue salvado por gracia, porque creyó. Esto fue un acto de soberanía divina. Noé y Enoc fueron los dos únicos hombres en la escritura que caminaron con Dios. Ahora, fíjate bien, si Enoc representa el símbolo del arrebatamiento de la iglesia, los que caminamos con Dios, ya estudiamos eso en alguna ocasión. Noé simbolizaba el remanente fiel del pueblo de Dios que prevaleció en la tormenta y en la tribulación para reinar sobre la tierra posterior. Te quiero decir algunas cosas dentro de todo esto. Uno, la salvación siempre proviene de Dios, no de tus fuerzas, no del hombre, no de lo que tú puedes hacer. Dentro de esa salvación, Dios es el que tiene el tiempo. Porque después vamos a leer en los siguientes versículos que Dios fue el que cerró la puerta del arca cuando empezó el diluvio. 2. El barco fue hecho para reposar en Dios, no para navegar en el agua. Digo, tú vas a esperar aquí. Salmo 37:7 dice: espera en mí y yo haré las cosas. Espera en mí y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. 3. La madera del arca simboliza la humanidad de Cristo. Salvación, reposar en Dios, Cristo. Ya más o menos vamos armando las cosas. Noé creyó en lo porvenir, no creyó en lo que había visto. Y Noé, a final de cuentas, ¿qué significa su nombre? Consuelo o reposo. Vete a buscar Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. ¿Lo tienes? Habacuc 2:3. Ya voy a terminar con esto. Habacuc 2:3. ¿Lo tienes ya? Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Te lo leo otra vez, dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando Noé estaba predicando, porque me imagino que estaba predicando acerca de lo que venía,
porque había gente que se acercaba ahí con él. No, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una casota grandotota y que va a flotar tipo anfibio en el agua. Y le decía a la gente, pues ¿cuál agua? Ah, es que Dios ha decidido que por tu maldad va a destruir la tierra, la va a destruir con agua. ¿Y cómo la va a destruir, Noé? Pues va a hacer llover. La gente se reía, me imagino, llover. Noé, es que nunca ha llovido, no sabemos ni qué es llover. Pero acuérdate que estaba allá arriba esa capa de agua preparada para ese tiempo. ¿Cuánto crees que le ha costado a Noé hacer el proyecto de Dios? ¿Cuántas burlas crees que le haya costado realizar el proyecto del arca a Noé? ¿Cuánto tiempo le pudo haber costado? ¿Cuánta gente le pudo haber costado? ¿Cuántos recursos le pudo haber costado? ¿Cuántos desvelos le pudo haber costado? ¿Qué promesa te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios o qué te ha hecho sentir a ti Dios que va a hacer con tu vida? Podemos pensar que es difícil. Podemos pensar que es un proyecto muy grande lo que Dios quiere para nosotros. Podemos pensar que no podemos. Podemos pensar que a lo mejor no vamos a dar el ancho como el hermano que tengo a un lado que sí da el ancho. Podemos pensar que hay muchas cosas todavía que faltan para que se cumplan. Pero dice Dios en Habacuc 2:3, esta visión no tardará. Y si tarda, espérala, porque al final de cuentas va a llegar. Hebreos 11:1 dice, es fe pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ve o ver está relacionado con visión. ¿Qué cosa puedes ver tú en Dios, en ti y en tu matrimonio y en tu hogar y con tus hijos que Dios te quiere mostrar, que Dios te quiere hacer? Y que es un reto muy grande y que mucha gente te puede decir que no se puede, o que no hay tiempo, o que no hay recursos, pero al final de cuentas Dios dice, Salmo 14, quiero a alguien que tenga entendimiento y busque de Dios. ¿Y qué pasa con los que buscan primero a Dios? Todo lo demás les es añadido. ¿Ya te fijas entonces cómo la cadenita necedad y todo lo demás? Dios siempre tiene y procura tu vida. Ponte en pie, por favor.